grietas, las fisuras, las fugas. El territorio se abre y se ensancha. Y de la ruptura surge algo nuevo. Caminamos, nos caemos y volvemos a renacer. Y así andamos entre mil grietas para comprender la realidad. Empezamos una nueva edición, un nuevo programa, un nuevo año, casi todo nuevo. Menos nosotros. Con menos nosotros, menos esta casa hermosa que es la Radio Universidad. Y el horario también, ¿no? Porque bueno, de alguna forma somos los mismos, Martín Varela, ¿o no? Sí, somos los mismos que, digamos, intentamos ir renovando, ¿no? Intentamos no ser los mismos. Ahí está. Obviamente casi nunca se logra. Pero eso, digamos, me parece que es un ejercicio saludable, mantenerse siendo el mismo sin querer serlo y tratar de ir, digamos, planteándose nuevos horizontes, nuevas lecturas, renovarse de alguna manera. Muy bien, bueno, le decimos a la audiencia entonces que está escuchando, que pudo escuchar nuestra nueva introducción. Cambiamos, en este intento de renovación, cambiamos el nombre, ahora nos denominamos Mil Grietas. Exactamente. Por esta acción de renovación, digamos, no es un intento. Sí, es imposible que no suceda también, ¿no? La palabra cambiar está un poco denostada, vamos a tratar de usar ese otro término que digamos, signifique lo mismo. Pero de alguna manera me parece que hemos planteado una renovación en el sentido de un proceso que fuimos caminando durante ya el año pasado y bueno, pretendemos hacerlo hacia adelante. Y la denominación que teníamos me parece que necesitaba ser abierta, necesitaba digamos, permitir una mayor amplitud, sobre todo desde lo que nosotros nos planteamos, que es pensar conceptos, trabajar conceptos, analizar, y en ese sentido, digamos, vamos buscando esto, ¿no es cierto? Hacer encontrar una forma de ir, digamos, teniendo un horizonte más amplio, una lectura más amplia. Y bueno, de ahí un poco surge este nuevo nombre. Digo que no es casual porque si hay una palabra que está en boga en muchos lugares es la grieta, ¿no? Sí, la grieta. Hay dos cosas que son interesantes y que nosotros un poco lo planteamos a propósito. Primero que es una palabra que ya viene usándose, pero que además va a continuar, creo yo, sobre todo durante todo este año, digamos, usándose. Y por año electoral, decís. Por año electoral, exacto. Y yo creo que es una palabra que hay que pensar en dos sentidos y nosotros vamos más por el segundo. El primero sería el que se usa habitualmente de separación, ¿no? Uno piensa que la grieta divide, separa y sobre todo separa en dos. Cuando uno habla de la grieta es porque te quedan dos lados. Yo creo que hay que pensar la grieta en el sentido de apertura, porque una grieta también abre, también fisura, también rompe. Y cuando uno piensa ciertos convencionalismos, ciertos conceptos como los que nosotros hemos ido tratando de trabajar, de analizar, nosotros y toda la gente que ha pasado por acá, que hemos invitado, convocado, que justamente lo hemos hecho para eso, ¿no? Llamado.
Y la idea es esto, trabajar conceptos que puedan ir abriéndose, que puedan ir repensándose. ¿Y en qué sentido se abren estos conceptos? Bueno, si por algo nosotros no abogamos, es decir, si hay algo que no sostenemos, es un poco pensar la universalidad de los conceptos, ¿no? Es decir, que un concepto valga absolutamente para todo y para todos. Creo que lo interesante de los conceptos, de las ideas, es poder ir generando distintos atravesamientos. Atravesamientos históricos, atravesamientos regionales, atravesamientos geográficos, si querés, subjetivos, atravesamientos de lo que uno crea que puede ser, digamos, interesante desde el punto de vista del análisis. Y en ese sentido, a mí se me ocurría pensar un concepto, por ejemplo, como el de salud, ¿no? Y cuando uno habla de salud, lo primero que puede, digamos, a donde uno puede remitir o lo que se evoca es una definición de salud universal como es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que está en todos lados, ¿no? El que quiera buscar esa definición, búsquela, googleela, ¿no? Pero uno se empieza a plantear si esa definición realmente dice algo. Si esa definición es tan válida para una persona que vive en un lugar urbano como para una persona que vive en un lugar desértico o en un lugar selvático, o si ese concepto sirvió para aplicarse hace 100 años atrás y sirve aún ahora, o uno lo puede aplicar retrospectivamente. Es decir, nosotros creemos que existen una serie de variables que pueden ponerse en juego para repensar conceptos. Es un ejercicio que se propone de alguna manera que requiere del tributo de muchas áreas, de muchas aristas, muchas ya las fui nombrando, conceptos que habría que pensar desde lo antropológico, desde su historicidad. Entonces, un poco la cuestión de la grieta es esto, tratar de abrir y habilitar a que aparezca una nueva posibilidad de pensar. Entonces ese es un poco la idea y el ejercicio en este sentido. Así que esa es de alguna manera una de las lecturas. Yo pensaba en las grietas, la forma que tienen las grietas en general, digo, no es algo lineal, no es algo, pensemos en las grietas, bueno, naturales, también se pueden producir, ¿no? De alguna manera. Y quiero decir, la forma que adquieren las grietas no es lineal, sino que justamente es irregular, es caprichosa, aleatoria, es al azar. Sí. Es al azar, entonces digo, también un poco creo que se trata de eso, ¿no? No es pensar las grietas en una dirección específica y dirigida, o al menos totalmente dirigida, o al menos totalmente recta, bueno, pero sí, digamos, pensarla con sus diferentes, ¿cómo decirlo?, tensiones que generan justamente esa forma irregular, esa forma que va para lugares que uno tal vez no puede prever, y que terminan generando de alguna manera accidentes, podemos decirlo, ¿no? A ver, en un sentido creo que lo que vos planteás es que nada es igual, entonces es posible que uno piense esta ruptura y que cada uno al pensarla esté, digamos, planteándose una forma particular de pensarla. Y a eso va también la segunda parte del término. Cuando se utiliza, se habla de la grieta, es como si hubiese una sola. O sea, o estás de un lado o estás del otro.
Y yo creo que hay que hacer el ejercicio intelectual de pensar que hay muchas posibilidades, que los conceptos, las ideas, todo lo que uno pueda ir pensando, deseando, soñando, puede tener más de una posibilidad. Y en ese sentido las rupturas también pueden ser más de una. Si nosotros dividimos en dos partes, nos queda o estás de un lado o estás del otro. Y me parece que por lo menos nosotros nos tenemos que plantear, o que habría que plantearse la posibilidad de que existan más de dos lugares. Que de hecho creo que existen, o sea, en realidad nada puede ser abordado sin una lectura múltiple y en ese sentido para eso hay que poder justamente abrir, justamente hay que poder generar estas rupturas, esta grieta. Y en esa grieta no solamente se abre, sino que también por ahí fugan conceptos, o sea, aparecen y digamos, se trasladan por esos lugares nuevas ideas, nuevas posibilidades, o sea, un poco lo que yo creo que de alguna manera esto termina siendo como sucede habitualmente, una especie de digamos, conclusión de lo que un poco nos veníamos planteando y lo que veníamos trabajando. De alguna manera creo que nosotros veníamos repensando ciertas cuestiones que no nos terminaban de convencer. Nosotros hemos traído acá gente de específicamente el área de salud, en distintas instancias, ¿no? O sea, de distintos tipos, médicos, enfermeros, trabajadores de salud, pero también han venido antropólogos, gentes del área de la historia, gente de la filosofía. De la filosofía, el trabajo social. Y la idea es esto, no hay un solo concepto universal. Porque cuando eso empieza a suceder, las cosas, los objetos, los temas, los conceptos empiezan a cerrarse, empiezan a tener un solo sentido. Y creo que lo interesante para plantearse es justamente la búsqueda de nuevos sentidos, la posibilidad de generar y abrir nuevos sentidos. En esto, después, se verá que prevalece y que no. Ahí ya dependerá de instancias de poder, de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con posicionamientos, con luchas, con muchas cosas. Pero me parece que el primer paso es la posibilidad de generar esto, una escucha y una apertura a pensarnos de distintas maneras, de muchas maneras. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero el primer paso me parece que es escuchar. Y esto es lo que nosotros nos planteamos, es lo que nos hemos propuesto ya de hace un tiempo y creo que digamos, teníamos que tener una denominación que abarcara todo esto, sin perder nuestro origen, que está vinculado efectivamente a la salud y a la educación, ¿no? Que digamos, como producto de la Facultad de Ciencias Médicas, obviamente son los dos orígenes a los que tributamos, pero me parece que justamente uno de esos términos ya está, digamos, ya habría que reanalizarlo, o sea que sería el de salud y si querés el de educación también, ¿no? Sí, estaba pensando, digo, esto que vos decís un poco viene a ser como el ejercicio del pensamiento, ¿no? Yo creo que es una especie de ejercicio filosófico, ¿no? Que no tiene no sé si hay que buscarle un fin. Lo que estoy seguro que no tiene es un final. Es decir, uno tiene la posibilidad de ir abriendo permanentemente y eso me parece que es lo interesante. Bien, lo que yo me surge también de esta charla que estamos teniendo es preguntar si también tiene un sentido. Digo, ¿no? Porque son muchas las cosas que se pueden debatir y son muchos, justamente los debates tienen también de alguna manera una orientación, ¿no? Sí, desde ya, pero no se me puede ocurre, ser uno ingenuo en eso, digo. Muchas de las cosas que te estoy diciendo a lo mejor me desdigo, ¿no? En algún momento,
porque las estamos pensando al Sí, aire, la sí, hemos obvio, charlado, obvio. pero en realidad creo que justamente generamos esto para que se abra y, Claro. y digamos que uno pueda opinar. No, digo, Me porque parece es que- interesante pensar, ¿no? Y es un ejercicio valioso y rico, interesante y siempre enriquecedor. Ujú. Ahora, no es lo mismo pensar en un sentido que pensar en otro, o plantear debates, ¿cómo decirlo?, presuntamente inocuos o presuntamente desde un lugar que pueda ser el único, a Ujú. plantearlos en otro sentido. Estoy Yo creo- hablando, yo creo que no. si querés, en un sentido más concreto para utilizar una figura, no es lo mismo plantear la expulsión. A ver, vamos a debatir sobre cómo expulsar a los extranjeros de nuestro país, Ujú. que cómo debatir cómo incluirlos, ¿no? Digo, A ver. en el... Yo traigo creo- esto porque justamente, bueno, en las últimas semanas hubo algunas disposiciones en ese sentido a nivel Bueno, nacional. Pero es solo para pero, a decirlo ver. como una figura, ¿sí? A ver, nada de lo que uno diga, digamos, deja de tener sentido. Yo creo que uno tiene que tratar de buscar el lugar de enunciación, el lugar del enunciado en el que, digamos, en este juego quien esté escuchando del otro lado pueda plantearse su propio sentido. Eso que vos estás diciendo, yo te podría repreguntar sobre eso. Así, lo primero que se me ocurre es decirte, bueno, pero ¿a qué extranjeros expulsamos? Es decir, digamos, claramente todo tiene algún sentido, pero me parece que lo interesante a plantearse uno acá es generar la apertura, generar la ruptura y que el sentido y el sentido crítico sobre todo o la actitud crítica pueda tenerse desde el lugar del que está escuchando. Y el que está escuchando, por supuesto, por todos los medios y las vías que nosotros tenemos, poder interactuar con nosotros. Y si está de acuerdo, fantástico, y si no está de acuerdo también está fantástico. Porque la idea es no creerse que uno está en el lugar de la verdad. Justamente lo que estamos planteando es, no existe una verdad, sino que existen ciertos sentidos que tienen historia, que tienen recorridos, que tienen un montón de cosas que uno debe plantearse y debe mirar, ¿no? Debe Sí, o creo que- problematizar. Problematizar. Pienso, pero sí, también ser consciente de esos sentidos y... A ver, Digo, ¿sabes? Desde que lo pienso desde el lugar de sujeto político. Bueno, desde ese pero- lugar lo pienso, de la conciencia y A ver. de la intencionalidad de eso. a ver, estamos de acuerdo en esto. Creo que la cuestión... A ver, el sentido es una lucha. O sea, la pelea por el sentido o por la verdad o por tener la razón es una pelea y es una lucha permanente, ¿no? No significa que uno se vaya a agarrar a trompadas por tener razón en algo, sino porque debe entenderse que detrás de cada cuestión donde cierto sentido está establecido hay una pelea, hay una disputa y bueno, eso está planteado sobre la mesa. Lo que yo creo es que uno debe hacer el mayor esfuerzo posible en tratar de generar un sentido crítico, un sentido analítico, en el lugar de decir, bueno, se dice tal cosa, pero eso que se dice se está diciendo desde este lugar. Quien lo está diciendo está parado acá. Y no es la única realidad, no es la única verdad esa. Él lo dice porque está planteándose determinadas cosas. Y no está ni bien ni mal, o sea, no es para abrir un juicio de valor sobre eso. Es para decir, bárbaro, es lo que él opina desde ese lugar. Ese lugar puede ser un lugar de representatividad de muchísima gente o puede ser un lugar de representatividad de poca gente. O sea, después, ¿qué le da la fuerza a ese sentido? Digamos, habrá que verlo en cada caso. Pero no, digamos, creo que tenemos que hacer el intento de esto, de generar la posibilidad de análisis, de generar la posibilidad de pensar. Y para hacer eso hay que desarmar algunas cuestiones, desarmar enunciados. Y esa es la esencia del trabajo, me parece.
En realidad creo que la esencia de... Algún día tendríamos que discutir qué es el periodismo. Pero yo creo que una buena opción del periodismo debería ser esa, el intentar desarmar ciertas cosas. Y bueno... Sí, porque es cierto que los juicios cierran de alguna manera la posibilidad de pensar. Absolutamente. Pero... Absolutamente. A ver, y digamos, y no es sencillo correrse del lugar de decir esto está bien o está mal, pero me parece que el juicio no debe partir desde el lugar en el que uno trabaja. El juicio debe generarse a partir del sentido crítico de quien está escuchando. Me parece que ese es nuestro desafío en este sentido. Por supuesto que vamos a tener vicios, o sea, no seríamos humanos, sí, claro, obvio. Es obvio que va a suceder eso, pero bueno, haremos el mayor intento posible, por el mejor intento, por llegar a ese lugar. Muy bien, bueno, así comenzamos Mil Grietas.